Hola jóvenes, soy la profe Carolina con una clase de apoyo para realizar la guía número 5 de lenguaje. Bueno, el objetivo de hoy es analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión considerando las creencias o prejuicios en el relato y la visión de mundo que nos presentan. El objetivo, ¿qué es lo que nos está pidiendo que ustedes con esta guía y con todo el apoyo que se les va a prestar? Es que ustedes, una vez que lean un texto, una narración, ustedes se hagan una idea de cuál es la visión de mundo que nos quieren entregar en ese texto. ¿Qué es lo que está predominando? ¿Qué estereotipos de personas hay? ¿Cuáles son los prejuicios que nosotros tenemos? Entonces, el tema es análisis de textos narrativos. Jóvenes, la idea no es aburrirlos con los textos, sino de que ustedes puedan enriquecer su vocabulario y puedan tratar de comprender textos tanto un poco más cortos como otros un poco más extensos. ¿Ya? Bueno, en la actividad número 1, la profesora nos envía un texto cortito que se los voy a leer porque es un poquito complicado. ¿Ya? Dice preferencias escatológicas, anónimo árabe. Escatológica significa conjunto de creencias religiosas. Entonces, algo vamos a leer aquí que está relacionado con los tipos de religiones o algún tipo de creencia. Dice así entonces: son todos unos pecadores despreciables y unos holgazanes inmorales, vociferaba un predicador ambulante a un grupo de aldeanos. Ningún hombre de este lugar verá las puertas del paraíso. ¿Estás seguro?, preguntó Mulá Nasrudin. Haz todas las bromas que quieras, advenedizo, bramó el predicador, furioso porque se pusiera en duda su palabra. Tú serás el primero en sentir las llamas del infierno lamiendo tus botas. ¿Y dónde irás tú después de morir? Los creyentes virtuosos como yo irán directamente al paraíso eterno. Ah, entonces en ese caso, contestó Nasrudin tranquilamente, es mejor que acompañe a mis amigos y parientes al infierno. Prefiero contar chistes para entretenerlo que tener que vivir con maníacos como tú por toda la eternidad. Fin. Esto es un extracto de autor anónimo. Es del texto Preferencias Escatológicas recuperado de una dirección que está escrita ahí. Entonces, dentro de la actividad dice que nos pide la profesora que busquemos el significado de las palabras que están subrayadas. Esto es de vociferar. ¿Qué significa vociferar? ¿Qué significa bramar? ¿Ya? Entonces ustedes lo van completando si tienen computador, hacen un poquito más grande el espacio y van completando sus guías. Después dice, luego de haber leído el texto anterior, responde las siguientes preguntas. Entonces, ¿qué características tiene el personaje del predicador? Entonces, ¿cómo era este predicador? Imagínense si es que han visto alguna vez a alguien predicando, ¿ya? Entonces, ¿cómo se lo imaginan? ¿Cómo se imaginan este personaje? ¿Qué características tiene Nasrudin, que era el que lo increpaba, ¿no es cierto? ¿Por qué el predicador se molesta con la interrupción de Nasrudin? ¿Por qué el predicador que estaba hablando, como educando a la población, por qué se molestó con lo que le dijo esta otra persona? ¿Y cuál es la importancia de la religión en el mundo representado en la historia anterior? Aquí no tiene nada que ver con que sean católicos, evangélicos, protestantes, lo que sean. ¿Cuál es la importancia que creen ustedes dentro de este relato que tiene la religión? ¿Ya? Bueno, en la actividad número 2, que son estereotipos y prejuicios en la literatura, dice, no olvides destacar palabras claves al leer la siguiente información. Bueno, yo también tengo que estudiar igual que ustedes y también me gusta ir subrayando aquellas
ideas importantes. Entonces, dice, en la literatura es posible encontrar estereotipos y prejuicios. Entonces, hicimos un material de apoyo que lo revisó la profesora y dice, toda narración, toda historia, todo cuento tiene una visión de mundo, ¿ya? Una visión de mundo es lo que se quiere, que nos quieren dar a entender a nosotros de cómo está explicado ese mundo dentro de esta historia. Entonces dice, las creaciones literarias contienen una visión de mundo, es lo que les estoy diciendo yo, presentando una forma de entender la realidad y el universo. Esto yo me imagino, me imagino en la película Star Wars. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí el director de cine, él también nos presentó una visión de mundo. Cómo él ve la realidad en el espacio, cómo ve la realidad en el futuro, su propia visión que nos quiere tratar de hacernos entender con todas las imágenes. En el cine es mucho más fácil porque uno ve, pero en un texto narrativo uno tiene que imaginarlo. Y esa es una habilidad que ustedes tienen que desarrollar, el lograr imaginar cómo es esta visión de mundo que nos quiere plasmar el autor. Entonces, pero dice que en toda obra literaria nosotros podemos encontrar estereotipos y prejuicios, ¿ya? El estereotipo es, por ejemplo, una imagen simple de la realidad, es una idea socialmente aceptada y determinados por la cultura, etnia, nacionalidad, creencias políticas, etc. Los prejuicios, esto es lo que está dado en la sociedad. Y los prejuicios es lo que nosotros creemos. Son ideas preconcebidas juzgando sin conocer la realidad. Vamos a verlo con algunos ejemplos para que lo vayamos entendiendo. Entonces, por ejemplo, voy a agrandar aquí un poquito la imagen para que la logren ver mejor. Bueno, nosotros decimos modelo de televisión. La vemos nomás, rubia, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que socialmente está aceptado? El estereotipo, mujer rubia que representa el estándar de la belleza femenina. O sea, todos tenemos que tratar de ser igual que ella. Pero ¿cuál es el prejuicio que tenemos con respecto a las modelos? Que son tontas, que son, disculpen la palabra, pero que son huecas, que no tienen inteligencia, que nunca contestan nada con raciocinio. Otro ejemplo. Por ejemplo, tenemos al típico deportista, buen mozo, fortachón, encachado, ¿no es cierto? Muy cuidado de su cuerpo y todo eso. Pero dice el estereotipo, hombre musculoso, que representa, ojalá, al hombre ideal, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el prejuicio que tenemos nosotros personalmente? Que se aman a sí mismos y que es difícil que vayan a querer a una mujer, que van a ser infieles, que los van a vivir engañando, o hay otros que dicen no, que tiene cabeza de músculo, que tampoco no tienen mucha inteligencia. Esos son los prejuicios que existen dentro de nuestra sociedad. Y todo esto se ve plasmado dentro de las obras literarias. Esto es más común. Estudiante con buenas calificaciones. ¿Lo ven, no es cierto? Típico. ¿Qué es lo que ustedes van a decir? Un nerd. Exactamente, un nerd. El Mateo, el joven estudioso. ¿Qué es lo que está representando y que está aceptado por toda la sociedad? Que representa al hombre inteligente, el hombre que se preocupa de sus estudios, que tiene proyecciones y todo. Pero típico que cuando las chicas le dicen, hoy ¿sabes qué? Ando con, me gusta ese chico, que es el Mateo del curso, le va súper bien. Pero típico, ¿qué le van a decir las amigas? Pero ese cabro es feo. Claro, porque ese es el prejuicio que se tiene con respecto a una persona de este tipo. Entonces, no poseen belleza física y aparte que no se relacionan mucho con las personas.
¿Ya? Entonces, eso es lo que viene dado dentro de la materia de la guía de la profesora. Bueno, aquí también viene todo lo que es la visión de mundo. Vamos a checar un poquito. Ahí sí. ¿Ya? La visión de mundo. Y luego también viene un ejercicio. Dice, lee el siguiente cuento japonés y luego responde las preguntas para caracterizar tanto los estereotipos y los prejuicios presentes en el texto como la visión de mundo. Entonces, es un texto cortito, también es un poquito complicado, ¿ya? Pero aquí también nosotros vamos a encontrar, tenemos que buscar qué estereotipos hay, qué es lo que está aceptado socialmente y cuáles son los prejuicios, ¿ya? Entonces, vamos a dar lectura. Voy a dar lectura a este texto, que es el segundo texto que aparece en la guía número 5. Dice, los dos monjes y la hermosa muchacha. Es de autor anónimo japonés. Dice así, dos monjes, Tanzan y Ekido, viajaban juntos por un camino embarrado. Llovía a cántaros y sin parar. Al llegar a un cruce, se encontraron con una preciosa muchacha, vestida con un kimono y un ceñidor de seda, incapaz de vadear el camino. «Vamos, muchacha», dijo Tanzan sin más, y levantándola en sus brazos, sobre el barro, la pasó al otro lado. Ekido no dijo ni una sola palabra, hasta que ya de noche llegaron al monasterio, estos dos monjes. Entonces no pudo resistir más. Le dijo, los monjes como nosotros, le dijo a Tanzan, no deben acercarse a las mujeres, sobre todo si son bellas jovencitas. Es peligroso. ¿Por qué lo hiciste? Ya la dejé allí, yo la dejé allí, contestó Tanzan. Es que tú todavía la llevas. Fin. Aquí nos están representando justamente estereotipos y prejuicios. ¿Cuál es el estereotipo? ¿Cuál es la visión de mundo primero dentro de esta obra? ¿Cuál es el estereotipo que nos están presentando y cuál es el prejuicio? Hay uno de los monjes que tiene un prejuicio, pero eso lo tienen que descubrir ustedes. Entonces, ¿a qué estereotipo representa la muchacha? ¿Cómo la caracterizarías? Eso lo tienen que imaginar ustedes, lo vuelven a leer o lo vuelven a oír. ¿Qué estereotipos representa el personaje de Ekido? Entonces, ustedes leen las preguntas y las contestan. Actividad número 3 dice después lee el siguiente texto y desarrolla la actividad que aparece a continuación. Bien. También aquí, en esta historia, la tela de Penélope o quién engaña a quién también es como una adaptación de este otro cuento que está aquí abajo, ¿ya? Pero en la parte de aquí arriba también nos presentan una visión de mundo. ¿Cómo ven ellos este universo, esta historia que nos están relatando? También hay estereotipos. Entonces, ¿cómo se presenta el hombre, cómo se presenta la mujer en este texto? Luego, a continuación leerás la historia original de Penélope y Ulises, relato de la mitología griega que aparece en el libro La Odisea, que la tradición dice que escribió el poeta griego Homero. Luego compara ambas historias y responde. Entonces ustedes después van a tener que dar lectura a ambas historias, ¿ya? Bueno, una vez que lean esta narración, ustedes tienen que contestar sus preguntitas y hay una última actividad de síntesis. Chiquillos, a tener en cuenta, por favor, que tienen hasta el 15 de mayo para enviar las actividades terminadas al correo de la profesora, ¿ya? lenguaje4.ltv@gmail.com. Y
Si tienes dudas, puedes enviárselas a tu profesor jefe, a mí directamente o a la profesora. No hay problema, chiquillos, ¿ya? Y nos vemos en la próxima guía. Bye bye.